Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hemos llamado El Diario del Mundial o el Mundial de Trump, como ustedes quieran. Estimados oyentes, Argentina le acaba de ganar a Inglaterra 2-1 en forma agónica, con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 92, después de haber estado en desventaja durante todo el segundo tiempo. Un gol de Gordon a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Argentina mejor estaba jugando. Termina en una ventaja para Inglaterra que era inmerecida. Y recién les doy el marcador, después vamos a hacer el análisis que es muy profundo y da para mucho. Recién en el minuto 85, cuando el partido se terminaba, se iba, y Argentina casi se despedía del Mundial, igual que contra Egipto, en forma agónica, Enzo Fernández metió un pelotazo impresionante, desde unos 35 metros, la clavó abajo, a un costado del arquero frente al palo derecho. Y el minuto 92, después de un hermoso centro de Lionel Messi, Lautaro Martínez convierte lo que él, minutos después del partido, denominó el gol de su vida, el gol soñado. Es muy difícil de entender lo que ha pasado en este Mundial con Argentina desde el punto de vista futbolístico si uno no entiende la esencia y la cultura argentina. Ayer vimos jugar a los franceses, que tienen grandes jugadores, quizás mano a mano hasta mejores que los argentinos, despedirse pálida y tristemente del Mundial sin poner nada. Argentina tiene una cultura futbolística, el querido y glorioso fútbol argentino, una cultura futbolística que es difícil de entender para los que no son argentinos o no comprenden los valores esenciales de lo que es la Argentina. Argentina es un país pobre, muy mal administrado, pero que siempre se ha identificado con su deporte, que es el deporte más favorito del planeta Tierra, que es el fútbol. Y los jugadores argentinos, en este caso, quizás a través del liderazgo del técnico que tienen, indudablemente, y del amor propio casi imposible de medir y de mesurar que tienen, luchan con una garra y una desesperación por la camiseta, olvidándose que en realidad la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos, son multimillonarios en libras esterlinas y en dólares y en euros. No lo hacen por plata. Lo hacen porque se identifican con los miles y miles y miles y miles de argentinos que lo siguen por todo el mundo y de todo un país que sabe que está postrado económicamente, sabe que es pobre, pero que en materia futbolística se siente potencia y se siente primer mundo. Inglaterra cometió un error que no se puede cometer contra Argentina. Lo del técnico alemán Tuchel es para pegar una patada en el Tuchel y tirarlo a la tribuna para no volver nunca. Es absolutamente un acto suicida poner todo el equipo colgado del travesaño contra un equipo como el argentino y querer defender un resultado durante 50 o 40 minutos. Argentina lo peloteó a Inglaterra en el segundo tiempo. Después de un primer tiempo pálido para los dos, donde hubo más lucha que fútbol, el partido se enciende con el primer gol inglés, o el único gol inglés, y después Inglaterra se mete todo atrás y Argentina después de ahí juega sus mejores 40 minutos o 45 con el tiempo agregado de todo el Mundial desde que empezó. Y ayer les decía en la previa del partido, después de Francia 0, España 2, que este iba a ser un partido que se iba a decidir por lo físico. Y fue exactamente lo que pasó. Decíamos que el equipo argentino estaba muerto físicamente, pero que los ingleses estaban muertos físicamente también. Y hoy estuvieron muertos en el segundo tiempo físicamente y también estuvieron muertos tácticamente. Cuando Argentina mete el segundo gol, desesperadamente, recién el técnico timorato, Tuchel pone a Rashford, un gran jugador del Manchester United y que hoy juega en el Barcelona, y a Toure, un gran, que es uno de los mejores delanteros ingleses que prácticamente no juegan durante todo el Mundial, recién lo pone ahí. Harry Kane, la gran figura inglesa, no hizo nada. Bellingham arrugó como pocas veces. Y los argentinos pegaron cuando había que pegar, sacaron pecho, pero no solamente con lo físico, sino futbolística y técnicamente.
Argentina ahora va a jugar su tercera mundial en los últimos 4 Copas del Mundo. O sea, de las últimas 4 Copas del Mundo, Argentina llegó a la final en 3, de los cuales ganó una y perdió una, y ahora va a jugar la tercera contra España y puede pasar cualquier cosa. Obviamente yo no apostaría en contra de Argentina en ese partido, ni mucho menos. Va a ser un partido muy peleado, muy duro y ya veremos. Pero esto no era un partido más. Todo el mundo dijo que las Malvinas o los Falklands no tenían nada que ver. Por supuesto que no tenían nada que ver. Eso desde el punto de vista racional, diplomático, político. Yo, que incluso que ni siquiera pienso que las Malvinas son del punto de vista jurídico Argentina, les soy sincero, que los argentinos me van a odiar por eso, pero se los digo con argumentos legales en la mano, no porque a mí se me ocurra así. Esto no era un partido más. No era un partido más, y los jugadores lo vivieron como un partido excepcional y jugaron excepcionalmente. Ustedes saben que yo de nacionalista no tengo absolutamente nada. Y veo las cosas muchas veces resultando ser antipático para otros porque las miro en forma objetiva. Y es lo que estoy tratando de hacer en este caso. Y así todo le digo que para la cultura argentina, para el que entiende que la Argentina es más que el mate y el dulce de leche, o el tango y la fainá, no había nada más importante futbolísticamente que ganar a los ingleses. Desde que mi papá me contaba, por ejemplo, de los goles, del gol de Grillo contra los ingleses antes que yo hubiera nacido en la cancha de River, hasta ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, a mis 7 años recién cumplidos, los he cumplido 10 días antes, escuchar en la pieza de mi cuarto, donde yo vivía, y la casa está ahí todavía, ahí en Buenos Aires, y cuando voy de visita me quedo en el mismo lugar. Escuché por radio el partido que transmitió José María Muñoz entre Argentina 0, Inglaterra 1 en Wembley, aquel partido famoso de la expulsión de Ratín. Me acuerdo como si fuera hoy. Y era una mañana de sábado espléndida en Buenos Aires, y me acuerdo hasta del clima. Entonces no era un partido más. Si yo me acuerdo, y ya pasaron 60 años de ese día para mí, ¿cómo era el día? Imagínense que no era un partido más. Como no era un partido más el día del 86, donde me acuerdo dónde lo vi, con quién lo vi, y que lo vi por televisión escuchando el relato de Víctor Hugo, que en ese momento se podía poner la radio y no había diferencia entre lo que miraba uno y lo que escuchaba por radio. Me acuerdo del Mundial de 1998, como Inglaterra ese día mereció ganar el partido y Argentina se lo ganó por penales, de la expulsión de Beckham. Me acuerdo de cómo dolió que Argentina perdiera 1-0 con el amargo de Bielsa como técnico, utilizando una táctica absolutamente insólita y repugnante desde el punto de vista estético y futbolístico, con Inglaterra con un gol de Beckham después de un penal que le cometiera Mauricio Pochettino a Michael Owen. Mauricio Pochettino hoy fue el técnico de este mundial, fue el técnico de los Estados Unidos en un penal que además ni siquiera fue, que con el VAR no se lo hubieran dado, pero no importa. Entonces no era un partido más, porque Argentina jugó contra Francia o contra Bélgica, y uno no se acuerda de eso. No me pregunten, lo vi seguramente, pero tengo que ejercer la memoria. En cambio, todo esto que le estoy diciendo, no tengo que hacer ningún ejercicio de memoria, y a usted le pasa lo mismo, y a los argentinos que hoy están emocionados y lloraron después de lo que pasó, porque esto fue mucho más que un partido de fútbol, desde el punto de vista emotivo, tampoco lo vivieron así. En la Argentina hubo declaraciones muy desafortunadas por parte de quien ocupa el cargo de vicepresidenta de la Nación, una tal Victoria Villarruel, diciendo que esto es una guerra contra los piratas, hay que ganarle por el Diego, por el Leo, una estupidez realmente de una mujer que yo consideraba medianamente capaz y que ha demostrado no estar a la altura del cargo, con un populismo francamente de cloaca. Pero en la Argentina la gran mayoría de los funcionarios se comportaron con dignidad, y en Inglaterra también. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Los ingleses no entienden, y yo tengo un gran amigo inglés, por ejemplo, que estuvo en Miami estos unos días, se vino a ver conmigo Inglaterra, Noruega, estuvimos en la cancha juntos, y yo le decía que si él sabía que cuando los argentinos gritan en la cancha que no jueguen contra Inglaterra,
gritan el que no salte es un inglés. Yo se lo explicaba a él. Le decía que para mí es inentendible que canten eso. Y él me decía, pero ¿cómo puede ser que canten eso cuando los argentinos, los jugadores de élite juegan en la liga inglesa? Hoy el arquero Diego Martínez, titular, juega para el Aston Villa. Lisandro Martínez juega para el Manchester United. El Cuti Romero, que tuvo un partido excepcional, juega para el Tottenham Hotspur. Enzo Fernández, que hizo el golazo impresionante cuando faltaban 5 minutos, juega para el Chelsea. Pero no solamente juegan para equipos ingleses, sino que los tratan muy, pero muy bien en Inglaterra. Los adoran. Y los ingleses, que son tan futboleros como nosotros y tan pasionales al fútbol como nosotros, que hoy deben estar destrozados como hubiéramos estado nosotros los argentinos si hubiéramos perdido, destrozados, gritan Argentina, Argentina, cuando un gran jugador argentino juega para uno de sus equipos y hace cosas que son elogiosas. Entonces, a mí me pareció de muy mal gusto lo que hizo los hinchas argentinos hoy, que cuando se cantó el famoso God Save the King, que es el himno nacional de Inglaterra, no de Gran Bretaña, es el himno nacional de Inglaterra, lo silbaron a punto tal que no se pudo escuchar ni por televisión, y los relatores en las cadenas de televisión estadounidenses justamente recalcaron eso. Eso, por supuesto, no es algo que solamente hacen los argentinos. En el año 2005, cuando Australia jugaba con Uruguay por una plaza en el Mundial de 2006, si todo el público australiano en el Estadio Olímpico de Sydney, que seguramente tenía el nombre de ANZ Stadium en ese momento, silbaron con una silbatina espectacular y ensordecedora el himno nacional uruguayo. O sea que no son los argentinos solamente, pero no, en ese caso no estuvimos bien. Pero vaya uno a explicar todas estas cosas en el día de la fecha, cuando Argentina, jugando el mejor fútbol que jugó en todo el torneo, peloteando un equipo inglés que es realmente muy bueno, se mete en su tercera final de las últimas 4 de Copa del Mundo, y esperemos, ojalá, que Argentina sea triunfadora, no por Messi, no por Scaloni, sino por todos nosotros los argentinos, que realmente sabemos que el país está muy mal, y esta es la única, de las poquitas alegrías que podemos tener. Será hasta unos días, seguramente un ratito después de la final. Les habló Ezequiel Tramper.